esa escuela ministerial, esa escuela para formación de líderes, ministros, siervos tuyos, Señor. Amigo mío precioso, bello, Espíritu Santo, toma el control, que sea la unción de enseñanza fluyendo en esta maestría, Padre. Glorifícate para que hoy seamos consolados, exhortados y sobreedificados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ubicarnos en Deuteronomio capítulo 8. Hoy no vamos a ver el carácter del siervo. Vamos a ver una enseñanza que el Espíritu Santo hoy me dio mientras estaba haciendo ciertas cosas de mi casa. Amén. Y son 4. Amén. 4 ingredientes que hay en una prueba de Dios. ¿Amén? ¿Una qué? Prueba de Dios. Hay 2 tipos de pruebas, ¿sí sabían? Sí. Hay una prueba personal, ¿cierto? Y hay una prueba de Dios. La personal es donde la que yo me meto, ¿cierto? Yo mismo me meto en esa prueba. ¿Amén? Hice algo hice, ¿amén? Y me metí en esa prueba. Pero prueba de Dios es cuando Dios me mete en esa prueba. ¿Amén? Muchas veces yo hago que yo me meta en pruebas que nunca Dios dijo yo. No te voy a meter, tú te metiste solito. ¿Amén? Por ejemplo, que se endeuda. ¿Dios lo mandó a que me metiera? No. No, se metió solito. ¿Amén? O el que de pronto se metió con alguien que no convenía. ¿Dios lo mandó a que metiera? No, se metió solito. Pero hay pruebas en que Dios sí nos introduce. ¿Amén? Y esta prueba de Dios tiene 4 ingredientes que Dios busca en cada prueba. ¿Amén? Bueno, ¿listo? Deuteronomio capítulo 8. Listo. Dice el versículo 1: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años. ¿En el qué? Desierto. En el desierto. ¿Quién nos había traído? Dios. ¿Durante cuánto? 40 años. Muy bien. Quiero que me presten atención aquí. Presten atención aquí. Israel salió de Egipto al monte ¿qué? Horeb, ¿cierto? Presten atención. Del monte Horeb, es decir, Egipto tipifica el mundo. ¿Amén? Horeb, ¿qué representa Horeb? Representa Dios, su encuentro con Dios. Amén. Allá Dios les dio la ordenanza, los 10 mandamientos, allá les habló, allá les dio leyes. ¿Amén? Pero de Horeb a Cades Barnea, ellos se demoraron 11 días en llegar. Cades Barnea, en el desierto, en el Nehueb, bueno, el desierto del Nehueb, no me acuerdo de eso. Ue. Ni Ue. G, ue. B pequeña, E. Nehueb. El Nehueb. Con B larga, B pequeña, no, B pequeña, ¿cierto? Señor. Nehueb. ¿Qué es así? Aunque falta creo que un H, me parece. Es U. Después de la E. Ue. Ah, sí. Nehueb. Desde Cades Barnea, ¿cierto? Del Nehueb
a Canaán, ¿cierto? Se demoraron 40 días los 12 espías de ir allá y recorrer la tierra y volver de nuevo a Cades Barnea, donde estaba esperando el pueblo. Amén. Es decir, la bendición estaba a unos días. Amén. La bendición estaba a unos días, eran unos días nada más. De Oreb a Cades Barnea había 11 días, 11 jornadas. Amén. Y de Cades Barnea hasta Canaán se demoraron 40 días. No llegaron 40 días en ir y volver a recorrer la tierra. Amén. Entonces la bendición estaba ¿qué? A unos días. A unos días. ¿Cuánto fue que dice la palabra que demoraron? 40 días. 40 años. 40 años en Años. dónde? En ¿En el dónde? desierto. ¿40 años en qué? En el desierto. Una pregunta. ¿Era necesario el desierto? No. Sí. Por la prueba. El desierto era necesario por la prueba. Pero el No, no desierto. era el tiempo. No, era el tiempo. O sea, no era tanto, o sea, no me expliqué. Los 40 días, los 40 años, No eran- pero no exacto. eran los 40 años, sino la prueba, pero en menos tiempo. En menos tiempo. Muy bien. Mira esto. Vamos a números y quiero que tengan separadito del Deuteronomio 8. Y vamos a números. Versículo, números 14, versículo 11. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Yahweh, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Amén. Dice que estaba diciendo que lo tenían que cansado, porque no le ¿qué? No le creían. Amén. Versículo 20. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra dentro donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Era necesario el desierto que ellos vivieron? Sí. Presta atención, ese desierto ¿era qué? Necesario. Era la prueba, Ah. pero no los 40 años. Era lo que Dios había determinado para ellos. Quiere decir que el tiempo que ellos estuvieron, desde Oreb hasta Cades Barnea, era el tiempo de la prueba en el desierto, donde Dios los probó a ellos en fe, esperanza, paciencia y fidelidad. Amén. Cuando Dios mete a una persona o Dios trae una prueba sobre a un cristiano, sobre un siervo, ¿qué está esperando Dios? Fe, esperanza, paciencia y fidelidad. Ellos, ¿cuál fue las críticas de ellos? No tenemos que comer. Estamos mejor allá. Estábamos mejor allá. ¿Sabe qué me decía hoy el Espíritu Santo mientras yo estaba colgando la ropa en la lavadora? Me dijo, nunca Dios quita las pruebas, las alarga. Pensamos que Dios nos quita la prueba. No, Dios no nos quita la prueba mientras yo no entiendo. ¿Qué hace Dios? La extiende. La alarga. Ah, que no quisiste aprender algo por la buena, entonces la larga. Que la prueba era de un mes, la larga, 1 año, 2 años, 3 años. Si uno ya mire, la larga. Claro, porque Benjamín era para que ese tiempo hubiera llegado a la iglesia. Y hasta ahorita llegó. Sí, dijo, has empezado 3 de 0. Ah, No, pero ¿cuándo es? ¿Cuándo eso? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo es?
Ya vamos casi claro. Cuando yo no aprendo en una prueba de Dios, ¿Dios qué hace? La y sabe que Dios me ha dicho y nos ha dicho y ha confirmado que los siervos están redormidos en la prueba de Dios. Redormidos en la prueba de Dios. Y cuando yo no aprendo, entonces ¿qué hace Dios? Porque Dios no quita la prueba, Dios necesita que en la prueba tú y yo aprendamos lo que Dios necesita que aprendamos. Entonces, ¿qué hace Dios? La alarga. Estaban a menos de 40 días en tomar posesión de la tierra. Dios no los estaba probando años, eran días. Necesitaba que en esos días ellos aprendieran fe, esperanza, paciencia y fidelidad. Que si Dios los había sacado con mano fuerte, un brazo extendido, creyeran que también los iba a sustentar con comida. Amén. Que en medio de esta hubiera fidelidad, pero que hicieron ellos cuando Moisés subió 40 días. Quejarse. Adoraron otro ídolo. Quejarse. ¿Tenían paciencia? No. Menos sentía sed. Vamos a morir. ¿Tenían esperanza? No. Tremendo. La prueba. Nunca Dios me va a quitar de la prueba hasta que yo no aprenda. ¿Creen que entonces Dios va a hacer qué? Ahí nos pone a dar vueltas en el... Nos pone a dar vueltas en la prueba. Nunca Dios nos va a quitar las pruebas hasta que yo no aprenda. Va a ser que yo dé vueltas y vueltas y vueltas hasta que yo aprenda. Eso me decía el Espíritu Santo. Dios nunca quita una prueba hasta que yo no aprenda. La alarga. ¿Sí me entienden? La alarga. ¿Por qué se la alargó a ellos? Si estaban a menos de 40 días. Es decir, el signo eran 40 días. Imagínense, de Oreb a Cades Barnea 11 días. Y de Cades Barnea, que era casi prácticamente la entrada a Canaán, no eran 40 días, eran unos 5 o 7 días. De Cades Barnea a la entrada a Canaán eran unos días. 40 días se demoró fue en ellos en ir, volver y recorrer la tierra, porque ellos se fueron hasta la punta, ya hasta Tamat. 40 días. Y se les demoró la prueba 40 años. ¿Quién determina el tiempo de la prueba? Nosotros. Yo determino la prueba. Por eso es que la palabra no dice en vano que muchos postreros serán ¿qué? Primero. ¿Los primeros qué? Postreros. ¿Y por qué los primeros pueden ser postreros? Porque no salen de la prueba. Porque no entendieron y siguen ahí dándole la vuelta a la prueba. Cuando yo no aprendo, Dios se me pone a darle vueltas a la prueba. Nunca Dios me va a quitar la prueba. Nunca Dios va a quitar esa prueba que me puso porque necesita que yo ¿qué? Por eso mira lo que dice acá en Deuteronomio 8. Amén. Mira que acá en Números decía que lo habían tentado ya ¿cuántas qué? 10 veces. ¿Será que el Señor les está dando oportunidades a ellos? Dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá ¿qué? El hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Él sabe que el Señor estaba hablando de que los siervos y la iglesia está dormida en las pruebas. No quieren salir de esa prueba. Y el Señor estaba orando y no va nada agradable. Fuerte. Porque
estamos patinando en la prueba. ¿Estamos qué? Patinando en la prueba. ¿Y qué nos está probando Dios? Apenas esperanza, paciencia. ¿En qué nos está probando el Señor? ¿O será que estamos como dice la palabra cuando el Señor manda invitaciones y dice que estaban ocupados en sus negocios? ¿Será que estamos ocupados en nuestros negocios y no en los negocios de Dios? Dios nunca nos va a quitar esa prueba que nos colocó. Nunca. Mientras no la aprendamos. ¿Por qué entraron ellos a la tierra de Canaán? Hasta que Dios dijo, listo, ya aprendieron. Vamos a ver. Después de 40 años, cuando estaban a unos días, y uno estaba patinando en la prueba tanto tiempo. He escuchado de siervos que después de 15, 20 años, Señor, pues usted no ha entrado. Te desviaste, hiciste otras cosas, te enrolaste en otras cosas, no has entrado hasta ahorita. ¿Cómo así? Lo mismo que le pasó a Israel. Se puso en otras cosas y Dios, listo, de vueltas entonces. Las bendiciones ven estar en nuestras narices y nosotros estamos dando vueltas. Después de vivir 400 años en esclavitud en Egipto, Dios quería sacarlos a una bendición a unos días. Y los otros cabezones se metieron en prueba de 40 años. Salieron de una prueba personal y se metieron en una prueba de ¿qué? Dios. Sí, porque Dios nunca quiso afligirlos en Egipto. Vino aflicción, pero clamaron al Señor universal. Pero hay una prueba de Dios, porque la prueba del desierto fue prueba de ¿qué? De Dios. Dios quería probarlos por espacio de unos días, para que ellos le demostraran que tenían fe en Él, que tenían esperanza en Él, que tenían paciencia en Él y que tenían fe, fidelidad. Pero en estas 4 se rajaron. De los únicos que dio testimonio fue Josué y Caleb, para de contar. Y los hijos. ¿Y sabe por qué introdujo a los hijos? Por ellos. ¿Ah? Por ellos. Por ellos. Y a sus hijos que dijeron que eran por presa, estos entrarán a la tierra y ustedes quedarán muertos en el desierto. Quiere que Dios ya sabía los pensamientos de ellos. Nuestros hijos van a quedar como presa. Tremendo. Ni por ellos, fue solamente por. Del único que yo testimonio fue Josué y Caleb. De los hijos de los viejos porque Dios. Eso era mucho tiempo. Impresionante. ¿Y la bendición se le conoce qué? A uno. La bendición de estar a unos días, tardarse a unos años. Tremendo. ¿Por qué? Por cabezones. Por no comprender ni discernir lo que el Señor quiere. Nosotros nos hacemos tardos para oír. Nos hacemos tardos para escuchar lo que el Señor quiere. Y nos introducimos en prueba de Dios porque no comprendemos. Amén. A 11 días, no a 40 años. La bendición a días, no a años. Que el Señor diga, a muchos los voy a poner a ver y que entiendan mientras otros van surgiendo. Que a muchos que hoy están enrolados en otros negocios no han comprendido, entonces los voy a poner a prueba y van a ver mientras hago con otros. Para mí eso es doloroso, porque entonces ¿qué está viendo Dios? ¿Cómo están los siervos?
¿Cómo está la iglesia? ¿En qué estamos enrolados? Acuérdense que el Señor discierne los pensamientos y las intenciones de qué. Del corazón. Dios sabe cuáles son nuestros temores, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones. Dios sabe cuáles son nuestras ansiedades. Amén. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los pensamientos de nuestro corazón? Tremendo. 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 Pero Dios siempre nos va introduciendo ¿en qué? En un desierto, una prueba. Aquí necesitamos aprender algo, listo, Dios nos va a meter en una prueba. Déjame decirte que tú no vas a salir de esa prueba hasta que tú no aprendas. Que la prueba estaba a un mes. ¿Se me entiende? Si Dios determinó que lo que tenías que aprender en ellos sería ¿qué? Un mes. Él determinó que lo que ellos necesitaban aprender eran unos días. Pero se les tardó 40. ¿Qué es eso que tienes tú que aprender? No sean unos días, ni un mes, sino años. Ahí ya es que Dios. Yo de cabezón. Yo de cabezón. Por ejemplo, Ligia es para que ella tuviera su casa. ¿Sí o no, Ligia? ¿Qué momento Dios ha vuelto a cerrar tu casa? Dime. Tú eras para que ella tuviera su casa. Eso no es cierto. Yo retengo la mano del Señor. Yo me meto en la prueba más del tiempo que Dios determine. Yo determino cuánto más hago que la prueba se extienda a mi vida. O pasar rápido la prueba que Dios determinó y obtener la bendición. Yo soy el que me hago que Dios me ponga a dar vueltas hasta que yo aprenda. Pero Dios nunca quita la prueba hasta que yo no la aprenda. Hasta que yo no aprenda lo que Dios ha determinado que yo conozca y sepa en él. Allá en Egipto, maravillados, fuego del cielo, el polvo se convirtió en piojos, granizo mezclado con fuego, el agua se convirtió en sangre. Pero en el desierto, carajo, nos vamos a morir de hambre. Vamos a morir de hambre. Como decía el bonito, no, acá no habían tumbas suficientes en Egipto. ¿Qué pasó? Le olvidó el Dios que demostró poder en Egipto. ¿Dónde estaba la fe? ¿De dónde estaba la esperanza que los iba a llevar a la tierra prometida? ¿Qué paciencia tenían ellos? ¿Había fidelidad? No, porque en la prueba empezaron a renegar. Se les olvidó el Dios. Por eso el Señor dijo, no, esta depravada generación. ¿Qué les digo de qué? Depravada generación. ¿Era que eran bonitos? Ya dañados. Dañados. Unas garritas, decían. Era cosa impresionante. Es decir, eran testarudos, tercos, obstinados, duros de servir. No entendía lo que Dios quería hacer con ellos. Y muchas veces nosotros estamos así. No entendemos. No entendemos qué Dios quiere hacer. Y entonces Dios, ¿pero por qué se demora la bendición? Pregúntate. ¿Qué pasa? Amén. Porque Dios terminó un tiempo para cada prueba. Yo hago que la prueba se extienda más de lo que tremendo. Eso me lo enseñó ahorita, sí. Para que uno entre en la. Después, que lo que Dios necesita que yo aprenda en la prueba sea ahora. No, años. Amén. ¿No qué? Años. Yo me meto en pruebas. Yo mismo me meto en pruebas. Una cosa, la prueba. Yo me meto en pruebas. Pero cuando Dios me mete en pruebas, se determina un tiempo para que yo aprenda. Si no, entonces Dios me pone a vueltas en lo mismo. Pero es que yo no salgo de ahí. ¿Qué pasó?
examínate. ¿Por qué no sales de la prueba? Algo está pasando. ¿Amén? ¿Algo está qué? Pasando. Que Dios diga, hay unos que no han aprendido, entonces los voy a dejar que miren. Así se extiende el tiempo de la prueba para ellos. Eso es duro. Eso es duro. Porque quiere decir que todo el tiempo no han aprendido. Se han hecho tardos. Se han hecho ciegos. Es doloroso. Amén. ¿Es qué? Doloroso. Es doloroso. Es doloroso, ¿verdad? Después nosotros nos gozamos y estamos en la tónica con mi esposa de no vamos a darle vueltas. Si el Señor dice corra, corra. Si dice hágale. Qué bendición poder arrebatarte ya una bendición de más de 6 millones de pesos para la ONG. Eso fue arrebatar, te digo, y se hizo. Ay, no, Señor, no, se hubiera perdido la bendición. Y muchas veces somos así. Le damos la... Y las oportunidades de Dios son precisas y exactas. Amén. Cuando uno no las toma, ¿qué? Pasa de largo. Y otro de pronto que si no estaba dormido, la agarra, la coge, la toma. Y digo, no más. Se dice y hagamos, cogemos, agarramos la bendición de inmediato, la arrebatamos. No le vamos a dar más larga ni vamos a dar más negociación. Digo, listo, lo hacemos de inmediato. Y así fue. Se dijo un día y el otro día. Sí, se dijo un día y el otro día. De una bendición de más de 6 millones para la ONG, gloria al Señor. Qué bendición. Pero estar uno en el desierto dando vueltas cuando el Señor tenía a unos días. Doloroso, hermano. Que el Señor está diciendo que mucha gente está dormida en sus negocios, en sus cosas. Y Dios dice, yo no entiendo en eso. Mis negocios mis negocios abandonados y vuestros negocios atendidos. Y eso representa en qué tónica estamos. ¿En qué tónica estamos? No es solamente venir a la iglesia, hermanos. No solamente asistir a las clases. ¿Qué es lo que el Señor está demandando? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo? ¿En qué estamos? Amén. Porque Israel estaba con ellos congregados, pero ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba en la tónica que Dios necesitaba. A veces estamos de cuerpo, pero el corazón estaba en otro lado. Y mire el testimonio que Dios dio de Caleb, porque en Caleb y en Josué hubo otro espíritu diferente. Estaba hablando de la postura del cuerpo, no, pues todos caminaron por más de casi 40 días. Todos, los 12 caminaron, el mismo esfuerzo lo hicieron todos. ¿Sí o no? Ninguno se quedó por allá, ay, no, déjenme acá que estoy cansado. No, los 12 regresaron, pero los 12 no tenían la misma tónica, no tenían el mismo espíritu. Solo Josué y Caleb. Tú puedes venir a la iglesia, puedes venir a las clases, puedes venir, pero tu corazón, ¿cómo está? Y eso es lo que Dios está hablando del corazón. Tú puedes venir a la clase, tú puedes venir a un servicio, tú puedes venir a prestar un servicio. Eso no te garantiza que estés en la tónica que Dios necesita que estés. Eso no es garantía. Ellos fueron a reconocer la tierra, pero ¿estaba el corazón dispuesto? ¿Estaba la medida que Dios necesitaba que estuviera? No. Estaban preocupados por otras cosas, no por lo que Dios necesitaba que estuvieran preocupados. Y eso es lo que Dios ha venido hablando. Los siervos del pueblo están preocupados en otros negocios, no en los negocios que tienen que estar preocupados. Su corazón está en otro cuento y no en el que Dios necesita.
Entonces hacemos que las pruebas sean extiendas. Doloroso. Para mí es doloroso. Para mí es doloroso. Yo sí le digo, Señor, yo estoy en justicia, porque tu siervo ha hecho todo lo que tú le has mandado. Tu siervo ha estado en la tónica que necesita. Y como le decía a mi esposa, no más. Si he hecho que se pierdan bendiciones, no más. Se dice y se hace. Si tocó para mañana mismo, de algún lado pero no se va más. Porque hemos visto que cuando se da largas, el diablo arrebata lo que Dios quiere hacer. Satanás obstruye lo que Dios quiere entregar. No más. No más. No más. Lamentablemente, pero es así. Y si el cielo, si uno no está en la tónica y en la mentalidad, pues otro paso y arrebata lo que es tuyo. Y a ti te ponen a esperar. Amén. ¿A ti te ponen a qué? A esperar. Sandy, ¿vale la pena esperar todo ese tiempo por un incircunciso? ¿Vale la pena? ¿Ya le comentaste a tu mamá? ¿Vale la pena? Por un incircunciso. ¿Vale la pena perderte todo ese tiempo de lucha por un incircunciso? ¿Vale la pena? ¿Sí? Entonces, quítate esa maleta, quítate esa puntilla que está obstaculizando que camines con prontitud. Hay cosas que impiden que podamos avanzar rápidamente. ¿Para qué? ¿De qué valió que el Señor haya sacado al pueblo de Egipto con tanto poder? Si iban a perecer en el desierto, si iban a perecer en la prueba. Porque ellos perecieron ¿en dónde? En la prueba. ¿Vale la pena? Dígame, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que ellos clamaran por espacio de 400 años para que Dios los libertara y en la prueba perecieran? ¿Vale la pena uno esforzarse tanto y pagar tanto para uno perderse en la prueba? ¿Vale la pena? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si yo no estoy en la tónica y peleo hasta el final. ¿Sí sabes qué es la esperanza? Mucha gente que piensa que la fe es igual que la esperanza. La esperanza es creer que será hecho. Presta atención, será. La fe es creer que es hecho. La fe habla del presente, la esperanza habla del futuro. Amén. La paciencia va acompañada de la esperanza. Por eso Hebreos dice que los que por la fe y la paciencia alcanzan las ¿qué? ¿La qué? Las promesas. Los que por la fe y la paciencia alcanzan las ¿qué? Promesas. La bendición es la que se obtiene hasta el final, no la que se cree que se tiene. Mientras uno no la tenga en sus manos, déjame decirte que no hay nada. Por eso Pablo ahora dice que el que lucha, lucha hasta obtener el premio. Amén. ¿Ya tienes el premio en tus manos? Hay que luchar hasta el final. Uno no puede darse por de baja ni uno confiarse. Mire, increíble, yo estaba mirando aquí unos videos de atletas, unos atletas de obstáculos, bueno, muchas cosas, confiados, a 1 o 2 metros antes de la meta ya cantaban victoria, y entonces se dejaban de esforzar, y veía uno que estaba atento y lo pasaba y él levantando las manos, y el otro pasó y le ganaba, y así hay muchos casos. Y lamentablemente muchos hacen eso. Piensan que ya está, la victoria ya está. Y se confían en otro así. ¿Tenemos que ser confiados?
Por eso Pablo dice que el que lucha, lucha hasta el final, hasta obtener la victoria, hasta obtener el premio. Tú no te puedes confiar hasta que lo tengas en tus manos y digas, esto es mío. No podemos confiarnos. A ver, Moisés se confió. ¿Qué le pasó? ¿Dentro de la tierra? No. Y eso que era ungido de Dios, tremendo siervo. Y había puesto para dirigir. Y también fue desaprobado para entrar en la tierra. Se fue con el Señor, sí, pero fue desaprobado para entrar a la tierra de Canaán. Y estaba también en unos días confiándome y otros iba a arrebatar lo que es mío. Por dormido. ¿Por qué llamas el no? Dormido. Amén. Dormido. Y qué triste que Dios esté en el testimonio y que mucha gente está dormido en la iglesia, dormido, confiados. Hizo oración esta mañana, Señor, despierta al pueblo porque está dormido. Está dormido, están confiados, están como cuando tú llamaste, Señor, a esas invitaciones, están en otros negocios, en otros asuntos. Están dormidos. Cada cosita que Dios me manda es una prueba. Que Dios me mandó a hacer algo, pero yo estoy haciendo otra cosa. Dormido. Era una prueba que Dios te colocó. Dormido. Que tras esa prueba era una bendición. Ahora esa prueba, esa bendición se va a tardar por dormido. Dormidos. Diligencia. Cuando Dios nos pone una prueba, tenemos que pasarla. O si no, yo mismo soy el que hago que la prueba se extienda. Y lo que tengo que recibir se demore en recibirlo. O en otro caso, le pase a otro que está tanto y a mí me ponen de cola a esperar. Por dormida. Yo tengo que estar atento, presto. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres, Señor? Dime acá, como acá. Señor, necesito estar al tanto. Josué y Caleb están, imagínense, empezaron a hablar los 10 allá. Y Caleb, no, ¿cómo más? No, si el Señor se agradara, nos diera la tierra. ¿La comeremos a nosotros? ¿O comeremos nosotros igual a ellos? Ellos no se dejaron contaminar, ellos no se dejaron desanimar, ellos estuvieron en lo que era. Y lamentablemente, porque otros se durmieron, ellos pagaron el precio de tener que soportar, esperar la bendición 40 años. Qué doloroso que por causa de unos, otros que no tienen que ver, tengan que pagar el precio de ¿qué? De esperar la bendición. Porque era para que Josué y Caleb entraran, lo que ellos estaban en la tónica, pero les tocó esperar 40 años, cuando ellos eran inocentes de él. Muchas veces nosotros hacemos por dormido que otros esperen por causa de mi negligencia, por causa de que no comprendo ni entiendo. Y yo sí le he dicho al Señor, no, que los que están dormidos, pues, que sigan dormidos y vean pasar las bendiciones por sus narices. Pero los que estamos atentos, Señor, introdúcenos en la bendición. Porque pagaron el precio por otros que están dormidos, no. Y el Señor me claro en esto, con 1 o 2 empiezo, y otros solamente vienen. ¿Por qué? Dormidos. Porque no entendemos en las pruebas. Pensamos que Dios nos va a tener toda la paciencia del mundo hasta que aprendamos. Cuando Dios determina una prueba, un determinado tiempo para que tú y yo aprendamos y pasemos. Es que, ¿cuánto lleva? No, como 10 años, pero no, es que más duro. Dormido. Era para que tú aprendieras en el tiempo que Él terminó, no en el tiempo que tú dijiste. Es como de pronto el que no sale de primero porque no quiso aprender. ¿Cuánto llevan? 5 años en primero. Porque no quiso aprender. Cuando Dios trae pruebas, porque Él sabe que podemos pasarlas.
Ya que yo me determino no pasar, ya es cosa mía, no de Dios. ¿Qué hacemos? Que Dios extienda las pruebas. Amén. Mira lo que Dios les dice a ellos. Mira lo que Dios les dice. Dice 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus ¿qué? Mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá ¿qué? El hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce así mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Amén. ¿Cuál era el pensamiento de Dios cuando los sacó de Egipto? Probarlos por el espacio de, póngale unos 11 o 20 días. Probarlos. Esto les voy a hacer tener hambre, pero voy a sustentarlos. Les voy a sentirse, pero los voy a probar y les voy a sustentar. Quiero realmente si en ellos hay fe, ¿sí? Si hay esperanza en mí, si hay paciencia y fidelidad para conmigo. Pero no, se rajaron. Se rajaron. Amén. Se rajaron como muchos siervos se han rajado. Se les mandaron ciertas órdenes y nunca más se volvieron a acordar de eso. Como no volvieron a molestar. ¿Será que necesitábamos saber a todas las maravillas ahí en el desierto? Demostró maravillas en Egipto, no necesitábamos saber maravillas en el desierto. Solamente que ellos confiaban. Pues es el Dios de maravillas, nos sustentará. Dios va a hacer algo. Pero ellos afanados, afligidos. Y ahora para la rienda. No, pero ahora qué vamos a comer. Y ahora qué vamos a vestir. Y ahora qué vamos a esto. Y ahora qué va aquí. Y ahora qué allá. Es el mismo que lo sustentó en allá, lo sacó con poder. No, se le acabó el poder al Señor. Por eso Pablo habla de que muchos caemos en el mismo pecado de Israel. Se nos olvida quién es Dios. Somos de memoria corta. ¿Sí o no? Un día hacia atrás ya se nos olvidó todo. ¿Sí o no? Ya se nos olvidó el Dios que hace maravillas. Te protege un día, al otro día no puede proteger. Te sustentó un día, no puede sustentarte otro día. Somos de mente de corta duración. Como una película que yo me vi que la muchacha solo podía decir El día nomás. un día más. ¿Sí? Ella vivía, pero el otro día se le olvidaba lo que vivía el día anterior. Entonces para ella era el mismo día que vivía, siempre. Es decir, era la misma fecha, aun cuando habían pasado como 5 o 6 años de la misma fecha. Pero hacia atrás ya no. Y muchos son así, se les olvida el Dios de ayer. Y como le olvida cómo es el Dios de ayer, pues perraco verlo en el Dios de hoy, ¿sí? Porque somos de mente corta, de memoria corta. Entonces se nos olvida el Dios de ayer. Eso le pasó a Israel. No, vamos a morir de hambre, de sed. Si fue el mismo Dios que hizo maravilla, ¿era que él no podía hacerlo? ¿Cómo estamos nosotros, siervos? Para que Dios le esté diciendo que estamos dormidos. Amén. Yo soy una tónica que Dios abre una puerta rápido. Vamos allá. Acá, vamos. Hay que poner una decisión. Vamos.
¿Qué es lo que? Listo, acá. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, me salió, listo, hay que mira, cuando hablamos con mi esposa y yo hablamos, Dios no nos deja estar solitos. Digo, bueno, vamos a un espacio, mi esposa, las niñas, yo, y nos trae hermano y vamos a eso. Se va otra vez, Cristo, Señor. ¿Qué quiere enseñarnos? Que ya nos tienen remartillados con practicada la hospitalidad. ¿Alguien nos quiere enseñar mucho más? Listo, Señor, que amén, lo recibí. Que amén, listo, Señor. Que tú caes 2, 3 millas más, pues vamos, Señor. Amén. Y como dice la palabra, al que hace el bien, Dios se lo devuelve. ¿Sí? Así es. Muchas veces Dios nos pone pruebas y cuando nosotros no atendemos, pues te perdiste la bendición que había tras la prueba. Pero cuando tú la pasas, toma tu recompensa. ¡Ay, qué bendición, Señor! Eso sí me tocó sudarlo. Pero la bendición. Porque así es Dios. No sabemos ni entendemos que las pruebas Dios no las pone para afligirnos solamente, sino para bendecirnos. Por eso mira lo que dice acá, mira, de lo que nosotros no hemos comprendido. Acá en el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón. 11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca eternal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer. ¿Hacerte qué? ¿Para qué son las pruebas? Para hacernos bien. Para hacernos bien. Y nosotros vemos las pruebas como, uy, no, eso es un calvario. Vemos la prueba como, no, ¿por qué la prueba? Claro, sí, como no, pero ¿por qué? No entendemos que tras la prueba está la bendición. Pensamos que la prueba es el Dios castigador y Dios no me ama porque me puso esta prueba. Y yo cuánto más que dice mi mamá, que cura maté. Las pruebas no son la aflicción. Las pruebas son la puerta a la bendición. Pero nosotros nos rajamos en la prueba. Empezamos como esos atletas confiados antes de llegar a la meta, bajaron el ritmo. Y el otro que sabía que no podía parar el ritmo hasta que llegara a la meta. Pasó. Mira, si yo mira con unos patinadores, con unos ciclistas, con unos de atletismo, cantando victoria antes de llegar a la meta, y el que estaba atrás lo pasaba. Qué vergüenza. Uy, no. Santo. Fatal. Que otro
no pago el precio como tú, tome la bendición que esté. Y a ti, espera. Espera. Doloroso. Las pruebas es para la postrera hacernos ¿qué? Bien. Las pruebas para la postrera hacernos bien. Las pruebas nunca son para mal, son para bendición. Solamente que nosotros vemos la prueba como Castigo. cerca al mar, al monte Getsemaní, lágrimas de sangre con angustia. Cuando la prueba la puerta, la bendición. No es fácil la prueba, no es fácil. Pero es que en la prueba Dios va a probar si hay fe, esperanza, paciencia y fidelidad. Pero la mayoría de las pruebas cerraron. Así cayó Israel en el desierto. En la prueba. En la prueba, porque bajó el río. Amén. Bajó el río. Hermanos, nosotros no podemos cantar victoria hasta cuando realmente tengamos el trofeo en nuestras manos. No podemos. No podemos porque entonces vamos a hacer que la prueba sea larga para cada uno de nosotros. Amén. Yo le he dicho al Señor, no, Señor. Yo llevo casi 8 años pagando un precio grande, Señor, de servicio, de obediencia. Que ayuno tanto, que acá hágale, Señor. Que es tiempo completo, listo, Señor, no sé cómo va a hacer usted, pero acá estoy. Que aquí hágale, Señor, que acá ya, que reciba fulano, listo, Señor, que acá, listo, que está acá, bueno, que aquí, que ya está, listo, Señor. Y yo pago un precio muy grande para quedarme esperando. Y pero les digo, Señor, abre las puertas y genera las oportunidades. Que corra para allá, que vamos. Porque entonces, ¿en qué estamos? Tanto clamar para que Dios traiga oportunidades. Ay, no, en este momento no sé. Porque estamos acomodados. ¿Y para qué oramos? ¿Para qué pedimos oportunidades de Dios si no las vamos a aprovechar? O hacemos como dice Proverbios, el perezoso. ¿Que el perezoso qué? Desea, pero no alcanza. Por la pereza. Yo creo que es que Salomón se está refiriendo a los serios. Y los serios son de Alderuila, ¿cierto? Pita, sí. No pinta. Son los ingredientes de una prueba. Cuando Dios te mete en una prueba, va a probar tu fe, va a probar tu esperanza, va a probar tu paciencia y va a probar tu fidelidad. Si te rajas, pues la prueba se extiende. ¿Saben? Lamentablemente es así. No por nada la palabra dice que muchos primeros vienen a ser ¿qué? Postreros. ¿Y postreros qué? Porque no es del que corre, es del que tiene. Amén. Y cuando dice desde el que tiene misericordia, ¿qué va a ver que está listo? Mira Israel, los gentiles eran los que más recibían milagros. El pueblo judío muy poco, porque el pueblo judío estaba dormido. Los que asombraron la fe a Jesús fue ¿quién? Los gentiles, los extranjeros. El judío estaba dormido. Dormido estaba. Porque debemos entender que Dios sencillamente nos llama a que estemos prestos a los tiempos y aprovechar los tiempos. Amén. No que estemos dándole vueltas a la bendición, vueltas a la bendición. Amén. Tenemos que estar prestos, hermanos. Prestos. No es solamente asistir a la iglesia, no solamente venir a las clases, no solamente es el corazón, la intención del corazón, la postura del corazón, cómo está nuestro corazón. Que yo, hermanos, acá que son fieles en los servicios, son fieles. Pero si Dios dice algo, ¿qué está pasando en el corazón?
Que no solamente la asistencia, no es solamente el asistir. Amén. Es solamente eso. El corazón, ¿cómo está el corazón? ¿En qué estamos nosotros ocupados en este momento? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? ¿En qué? Amén. ¿En qué? ¿En qué? ¿O en dónde hemos puesto nuestros ojos? Es importante que nos examinemos. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que el que corre como atleta, dice que de todo se abstiene. Amén. Y dice que el que milita, dice, no se enreda en negocios de qué? De la vida. De modo de agradar al que los llamó por soldado. Yo tengo que examinar cómo estoy. Que estoy dejándome vencer por la pereza. Entonces dejemos que la pereza me siga arrullando. Que yo estoy dejando vencerme por partes en el mental, por rencor, por odio, por una cosa, por afanes, por familia, por acá. Pues entonces deje que eso lo siga dándole vueltas allí en la prueba. Dice que de todo se abstiene. A mí me impacta, a ver, los atletas olímpicos se entrenan un año antes de las Olimpiadas. No, más. No, Toda la vida. todo el tiempo. Desde el momento que terminan la Olimpiada empiezan a entrenarse mucho más para la siguiente. ¿Pero no? Exigirse más. Se exige mucho más. Se van a una vacacioncita de unos 3 años. En unos 3 años se pierde el ritmo que tiene. No se confían. Y mira que el apóstol Pablo toma de ejemplo lo que es la parte de los atletas. De todos se abstienen. Corren como para obtener la victoria. Y esa misma recomendación le da a Timoteo. Dijo, no es verdad. Corra de modo que obtengas el premio. Corre de modo que si necesitas abstenerte de algo para alcanzarlo, hágalo. Estamos nosotros en la misma postura. Estamos relajados. Ya ves como Dios dijo. Yo también soy Israel. Dios dijo, pero se enredó, no lo cuento. Y para quienes eran, dejó de ser. Y para los que no entendieron, pero sí entendieron, eso sí. Es entender que yo no puedo dormirme sino hasta que obtengo la ¿qué? Victoria. Hasta que eso está en mi poder. Amén. Porque en competiciones son muy poquitos los que terminan y arrancan. Unos se cansan antes de tiempo, otros se distraen con otra cosa, otros sufren accidentes, a otros les faltan fuerzas. Pero los que sabían que iban era con todo. Algunos ni siquiera llegaban hasta la meta. No, yo pero para que ya llegar al número 30, me quedo por acá. Yo tengo que entender a qué Dios me ha llamado y qué es lo que quiere hacer conmigo. Amén. O busco la bendición, o busco el que me bendice. ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi interés? ¿O por qué intereses estoy peleando yo? ¿Por la bendición? ¿La comodidad? ¿O qué? ¿Por el que me bendice y sus propósitos que son eternos? ¿Cuál es mi interés? ¿Por qué? Es importante que nosotros seamos sinceros en esto con el Señor, aun cuando Él conoce nuestras intenciones de nuestro corazón. Debemos ser sinceros con el Señor. Pero que Dios esté hablando estos días de que el pueblo y los siervos, más que todo el pueblo, los siervos están dormidos. Fatal. Porque dice entonces, ¿de qué vale tanto enseñarles, exhortarles, hablarles,
las clases de fe, aquí, allá, oiga el corazón del siervo, el carácter del siervo, el espíritu del siervo aquí. No entendemos. Y seguimos en la misma tónica. Con apegos. Preocupados por otras cosas, no por lo que tenemos que estar preocupados. Yo sé que si hoy el Señor dijera, bueno, hoy dejen todo, familias, todo, y síganme. Yo no, ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar acá? ¿Cómo voy a dejar allá? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? ¿Cómo aquí? ¿Cómo acá? No. Si el no fue cuando tienen que estar a las 5 de la mañana. Transporte, horario, aquí, allá. Eso no es cierto. No están dispuestos a que Dios diga, síganme por completo. ¿O me equivoco? Pero es que el Señor dice que están dormidos y preocupados en otros negocios. Imagínate que el ministerio en ese momento Dios trajera las multitudes y abriera las puertas. Y dijera al Señor, hágale. Pero no como nosotros pensamos. Porque a muchos nos pasa como me pasó a mí antes de que Dios me llamara al ministerio. Pero Dios me mandará un dinero. Saco mi pasaporte, mi visa de mi esposa, y a viajar. Nunca me dijo que me iba a seguir en una sala. Después del primer servicio no van a volver por un espacio como acá hay 3 meses. Nunca me dijo Dios eso. Nunca. Porque es que los pensamientos de Dios son diferentes. La manera en que los ejecuta son totalmente diversos. Nunca de donde digo no, Señor. Dios se cambia el panorama. Y pensamos que Dios va a hacer ciertas cosas. ¿Sabes? Dios me ha mostrado en visiones y sueños muchas cosas. Pero algo que es que no sé. ¿Cierto? ¿Qué hay en ese trayecto para que se cumpla acá? Yo no sé. Yo me he visto en multitudes como la arena del mar, en las naciones, avivamiento, gloria, milagros, prosperidad, muchas cosas. Pero no sé cómo va a pasar para que llegue allá. No lo sé. De pronto nos ponga el Señor a dormir en el aire, en el campo abierto, para hacer una campaña y todo. No sabe. Que le pongas una campaña sin dinero y no hay que comer, y todos los siervos no hay que comer. Y hacerlo. No sabe. Porque es que uno se proyecta ciertas cosas, pero Dios le sale uno con otras. Mire, Naamán, saldrá el profeta y pondrá sus manos. Nunca dijo, vaya y sumérjanse en el río Bogotá, porque las aguas del Jordán eran muy agradables. Nunca se imaginó eso. Nunca. Por eso Naamán dijo, ¿acaso no hay mejores aguas allá que estas? Quiere que el Jordán era que era muy agradable las aguas. Nos imaginamos muchas cosas a cómo Dios lo va a hacer. Nos imaginamos diferentes cosas. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Dios nos muestra a dónde nos quiere llevar, pero nunca nos dice el trayecto que tenemos que pasar. Nunca. Dios le dijo a ellos,
Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y yo, uy, imagínense saliendo miel de los árboles, leche destilando. Pero nunca les dijo el desierto que tenía que pasar. Nunca les dijo eso. ¿O sí les dijo Dios? No. Les dijo a dónde los iba a llevar. Pero nunca les dijo el desierto que tenía que pasar. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos dice a dónde nos quiere llevar, pero nunca nos dice el desierto que tenemos que pasar para llegar a ello. Y eso es donde la mayoría se rajan con Dios, el desierto. Ay, pero así lo determina el Señor. Nunca Dios te va a decir el desierto, nunca. En mis casi 18 años nunca Dios me ha dicho el desierto. Me dice a dónde me quiere llevar. No, allá, llévame allá. Pero el desierto, yo no les dijeron al desierto que ¡ay! No. Al único que le dijo que le iba a tocar duro fue a Pablo. Dijo, se le va a tocar llevarla de la rune por el Evangelio. ¿Cierto? Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. El desierto que nos pone a pasar para llegar allá. Y es donde la mayoría nos rajamos. En las pruebas. Antes de la bendición. En las pruebas. Antes de la bendición. Mire, yo he visto que a veces Dios me pone a trabajar muy duro para darme una bendición. Dios me pone a hacer cosas que yo ni siquiera me imagino y tras ello está la bendición. Yo no me imagino. Pero pues yo, Señor, me faltan 100 para completar. Y ya está. En esta entre semana necesito pagarlo. Yo necesito, Señor. De algún lado lo traerás. Yo solo me di cuenta. Hace lo que me pasa. Cuando surto. Y toca así, amén. Y cuando se terminó ya como a las 9 de la noche. Ay, gracias. Tal cual los que necesitaban. Oh, Señor, usted come de bonito. Pero le puso a 2 días para la bendición. Usted lista lo que necesito. Las pruebas que Dios nos pone es porque son la puerta a la ¿qué? A la bendición del Señor. Y es lo que nosotros nos rajamos. Y es lo que nosotros no comprendemos. Por eso mucha gente ve las pruebas es que claudica. ¿Claudican en la bendición? Sí, muchos claudican en la bendición, pero claudican más en la prueba antes de la bendición. ¿Por qué? Porque no son entendidos. Porque no entienden que la prueba solamente son los obstáculos para llegar a la bendición. Amén. Para llegar a la bendición. Uno no sabe qué pensamos de eso. Amén. Entonces, hermanos, 4 ingredientes hay en la prueba. Dios prueba la fe de nosotros, la esperanza de nosotros, la paciencia de nosotros y la fidelidad nuestra. Amén. Y lamentablemente muchos dejamos de serles fieles en algo que se nos dice, y esto, claudicamos. Nos volvemos impacientes, claudicamos. Dejamos la esperanza, claudicamos. Y la fe, claudicamos. Amén. Claudicamos. Claudicamos. Cuando alguien se alista para un viaje largo en un vehículo, usted sabe que necesita alistar todo. Que los neumáticos estén bien, que los rodamientos estén bien, que los frenos estén bien, que esté bien de aceite, que esté bien de gasolina, que esté bien de todo. Se necesita que todo esté full, ¿sí o no? Para poder la travesía. Pero van a haber momentos en el viaje, percances que se van a enfrentar, ¿sí o no? De pronto se pincha, de pronto se avería algo, de pronto se recalienta el motor, de pronto alguna cosa se va a presentar, ¿sí o no? ¿Eso es un impedimento para llegar al destino? No, eso son solamente percances en el camino. Pero hay gente que se empiezan
Ay, no. Ay, no. Porque todo lo quieren facilito, todo lo quieren fácil, que la autopista esté libre y no haya trancón. Ay, no. Ay, no. Percances. Uno sabe que cuando va uno a un lugar se va a encontrar percances. Uy, trancón. Uy, esto. Uy, lo otro. Uy, aquí. Uy, allá. Percances. Es lo mismo para llegar al destino de la bendición, de lo que Dios ha prometido, que quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay muchos percances en el camino. Amén. Muchos percances hay en el camino. Pero mientras yo no entienda el objetivo de las pruebas de Dios en mi vida, voy a estar patinando ahí. Amén. Voy a estar buscando la rueda que se me pinchó y está dentro del carro. Y la estoy buscando por ahí. ¿Dónde está la rueda? La rueda de cambio, ¿dónde está? Y él está allá guardadito. Porque muchas veces somos así. La clave no es buscar afuera, es buscar la prueba. Bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿No pasó tú con el pastor Jorge? Hasta que aprendiste y ahí fue. Ahí fue. Pero estabas como En México. vuelta y vuelta y vuelta. Pero no. Mi esposa, no. Pero no. Hasta que aprendiste. Somos así, le damos vueltas a algo. Cuando la clave está ahí en la prueba. Ahí, no está en otro lado, ahí. Y a veces me preguntamos, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y está ahí. Está ahí. La solución está ahí en la misma prueba. ¿Qué necesitas que yo aprenda, Señor, tras esto? ¿Qué quieres tú que yo aprenda, Dios, en esta prueba? Amén. Que es una prueba financiera, ¿qué necesitas que yo aprenda? Que es una prueba familiar, ¿qué necesitas que yo aprenda? Que es una prueba de paciencia, ¿qué necesitas que yo aprenda, Señor? Que es una prueba, espiritual, ¿qué necesitas que yo aprenda, Señor? Que es una prueba de compromiso, ¿qué necesitas que yo aprenda, Dios? Dime, ¿qué necesitas que yo aprenda, Señor? Dímelo. Porque entonces voy a estar patinando en lo mismo, y Dios no me va a sacar ahí de esa prueba hasta que yo aprenda. ¿Te sacó, mi hermana? No, que no aprendí. Hasta que no aprendió, no te sacó eso. Ya vi. ¿Saliste de esa prueba hasta que no entendiste? ¿O te sacó porque, ya me cansé? Es que el problema no era él, sino yo. Que yo no había entendido. ¿El problema era él o tú? Ya vi. Mío. ¿Saliste de la prueba? Hasta que entendiste, ¿sí? Porque a veces nos pasa que le pedimos al Señor cosas y no estamos preparados. Y cuando llega la respuesta no estamos preparados. Entonces, No estamos preparados a la respuesta. Ellos no estaban preparados a entrar a la tierra de bendición. No estaban, ellos pensaban que ya Dios no les mandaba ya. Uy, qué bendiciones les iban empezando a mandando. Necesitan pollo, necesitan carne, pan, necesitan ya pescado. Ellos no se imaginaban el desierto. Ellos no se imaginaban los percances que habían a él en el camino. No estaban preparados para la respuesta de Dios. Nunca estamos preparados para la respuesta de Dios. Nunca. Porque a veces Dios responde nuestras peticiones, pero de cierta manera. Amén. Pero en algún momento, Señor, le pido bendición y Dios, pero haga esto. Pero Señor, yo estoy pidiendo bendición, no que me quite. Pero me dice que ahí viene la bendición. Cuando le quiere dar, no le pide. Claro, la respuesta de Dios viene muy diferente a como yo se las estoy pidiendo. Amén. Las respuestas de Dios vienen diversas. Y si yo no soy entendido, voy a dejar pasar la bendición. Amén. Imagínate la viuda cuando le dice a Eliseo: es que los acreedores han venido. Y si quieren llevar a mis hijos como esclavos. Y si ella no hubiera entendido que Eliseo le hubiera dicho, porque mire que Eliseo le dice por el Espíritu: pida vasijas sino pocas, y traspásalo de un lado a otro.
Sí, no, pues, ¿para qué tantas vacías? ¿Para qué si solamente tengo esa nomás de aceite? ¿Yo qué voy a hacer con toda esa vaina si antes tengo deudas? Ay, que ya se hubiera puesto a pensar eso. Pero ella fue diligente, bueno, eso es lo que me toca hacer, listo. Y pasó, y ella empezó a ver que, claro, pues que no se acaba el aceite, se están llenando, no, pues manden más, manden más. Y luego, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? No, voy a preguntarle, ¿ahora qué sigue? Bueno, ya, ¿qué sigue? Ahora véndelo, paga tus deudas y vive tú. Mire que ella fue entendida y no buscó hacer en su pensamiento, sino que buscó las directrices del profeta que estaba usando Dios para respuestas a su vida. Y muchas veces nosotros nos metemos en otros embrollos y nos perdemos de la bendición. Porque no seguimos las directrices de Dios. ¿No seguimos qué? Las directrices. Cuando Dios trae respuestas, las trae muy diferentes como nosotros nos imaginamos. No como yo creo Dios lo va a hacer. Por eso Isaías 55 lo dice, sus pensamientos son diferentes a los nuestros, sus caminos diferentes a los nuestros. Porque uno se imagina así, señoras, así no es. ¿Qué te pasó por la mente, Yami, que tu esposo viniera tras un accidente? No, Nunca. ¿A quién se le va a parecer eso? A nadie. Nadie. Pero pues evangelista que escuché el testimonio, que tenía un rencor hacia su papá tremendo, y Dios para hacerlo libre tuvo que matarlo. Él murió, paro fulminante murió, y usó otro siervo para resucitar, y cuando resucita ya no tenía rencor hacia su padre. tan 15 grande elementos en la ese cabeza. rencor, ¿no? Ah, digan, ¿a 15 elementos en la cabeza? Solo a Dios. Porque es que la manera de Dios hacerlo es diferente a la nuestra. ¿A quién se le ocurre eso? A nadie. Pero son las direcciones de Dios. Son sus pensamientos, es sus caminos, que son diversos de los nuestros. Por eso no comprender lo que Dios quiere que hagamos, o aprendamos, o vivamos en una prueba, nos vamos a embolatar, como Israel en el desierto. Pero dándome, como le decía Jesús a Pablo, coces contra el aguijón, ya metido, hay que lo chuzar acá, nada. Está resistiendo porque no quiere aprender, porque no quiere entender. Y a veces somos como Pablo, hacemos cosas contra el aguijón, no queremos entender. Entonces mientras no entendamos la prueba se extiende. Y eso es lo que Dios no quiere. Yo, Señor, yo no quiero más. Yo quiero realmente avanzar. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero llegar a donde tú me has dicho. Y quita todo lo que necesitas quitar y rompe lo que necesitas quitar y acá y allá, pero hacia adelante, Señor. Eso lo he dicho yo al Señor. Quita lo que tienes que quitar, rompe lo que tienes que quitar y vamos para adelante, porque yo son casi 8 años. No más. Amén por todo lo que hemos vivido, experimentado, aprendido, pero hay una meta. Mi meta es eso que tú me has mostrado. Mi meta es donde tú me has dicho que me quieres llevar. Allá quiero estar yo. Yo no quiero el caminar, no, yo quiero allá donde tú me has dicho. Tú me trazaste una meta y allá quiero llegar. Amén. Allá es. ¿Sabe? Cuando Dios nos empieza a hablar en sueños, en visiones, nos empieza a hablar de algo que quiere hacer, lo que quiere hacer con nosotros, es porque nos está trazando una ¿qué? Una meta. Una meta, esa es la meta que se nos está trazando para nuestro ministerio, para nuestro futuro. Yo quiero llegar allá. Amén. Yo quiero llegar allá. Y por eso he dicho, Señor, quita todo lo que está impidiendo que yo llegue. Dígame qué más. Yo quiero avanzar, hazme justicia. Pero uno patinando en lo mismo. Y déle vueltas, y déle vueltas, y déle vueltas, como el bobito ahí dando vueltas. ¿De qué sirve? ¿Para qué entonces tanto esforzarnos? ¿Para caer en el desierto como le pasó a Israel? ¿Para qué entonces clamaban para que Dios lo libertara? ¿Para caer en el desierto? Amén.
como ese chiste, ¿cierto? De que había un cristiano en medio del mar. Señor, mándame, sálvame, Señor. Viene un vago. Espere, que le vamos a salvar. No, Dios me salvará. Luego viene otro barco. Espere, no, Dios me va a salvar. Y así va, hasta que se muere. Y en el cielo le dice, Señor, pero ¿por qué no me salvaste? Yo estaba clamando. Te mandé un barco, te mandé aquí, te mandé respuesta a tus oraciones. Pero tú pensaste que yo iba a bajar, sobrenaturalmente te iba a salvar. Porque es que no nos alineamos al pensamiento de Dios. Pensamos que Dios lo va a hacer a mi acomodo, no a la manera de Él. Y por ahí cuando Dios trae una prueba, espera, no entiendo. Yo tampoco entiendo muchas cosas, porque si me permiten, no entiendo Dios. Pero bueno, por algo será. Algo me quieres enseñar en esto. Algo quieres que yo aprenda a través de esto. Yo no lo sé, pero tú sí sabes. Amén. Como decíamos cuando fuimos a la oración, yo no sé por qué Dios no sé para qué nos trajo. Algo quería que miráramos, de pronto lo que tenemos en el ministerio, lo que eso no tiene, lo como muchos están, no sé, algo querías tú que aprendiéramos, Señor. Pero no vinimos porque sí por algo. ¿Sí? Que ves, Dios permite cosas y me dice, pero ¿para qué? Pero por algo y para algo. Amén. Entonces, hermanos, no patinemos más sobre la prueba. No le demos vuelta a la bendición. Amén. No le demos tanta vuelta. Empecemos a examinarnos cómo estamos. Porque si Dios está diciendo que estamos dormidos y que estamos enrolados en otros negocios y que estamos, como dice uno, despistados, pero empecemos a preguntarle, Señor, dime, ¿qué pasa? Dime en qué estoy, ¿por qué? Dímelo, Señor. Que yo quiero llegar a la bendición, yo quiero estar allí, como tú me has dicho, no me quiero quedar en el camino. Quiero llegar hasta la meta, quiero cumplir tus propósitos. Amén. Porque, por ejemplo, Dios me ha dado promesas de muchas bendiciones materiales. Pero eso no es lo que me motiva para avanzar. A mí me motiva su gloria. Yo quiero ver los millones de vidas cambiadas, transformadas y impactadas. Eso es. Lo otro son añadidos que van y vienen. Como una camisa va y viene. ¿Sí o no? Como si yo me venía con un saco gris más de bonito. Lo mandé a la lavandería. Wow. Cuando me lo estaba viendo, me quedaba como apretado. No es que no era para usted, era para Harold. Harold. Vea, ya está de lavandería, chico. Cosas bendiciones vienen y van. Pero lo que realmente sí importa es a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Porque si estamos por la bendición, estamos mal. Estamos graves. Si estamos persistiendo solo por la bendición, estamos mal. Porque quiere que en la bendición nos vamos a olvidar de Dios. Pero si estamos por lo que bendice y por los propósitos santos, déjame decirte que nada nos va a mover. Ahí sí nada nos va a mover, porque lo que nos va realmente nos va a complacer es ver su gloria en nosotros. Porque si estamos enfocados solo en la bendición, que Dios me va a casa, carro, beca, mansiones y demás, estoy grave. Porque entonces en la bendición, Satanás me va a englobar y yo me voy a perder. Pero si realmente mi propósito firme es ver su gloria en mi vida, allá voy a llegar y me podré mantener firme. Porque eso es lo que va realmente a engrosar mi corazón, es ver su gloria. Amén. Entonces, hermanos, es importante que empecemos a examinar. Yo me iba a enseñar, me iba a dar esto, pero cuando subí a la terraza estaba haciendo y cuando me estaba regando se me dijo, es importante que ame. Y sobre parte de esto también se va a predicar el domingo. Porque realmente si el Señor dice que la iglesia está en ese estado, fatal. Por ejemplo, ya mi esposa en persona y otro hermano digo, no, estamos para lo que estamos. Y cuando toque, toque, y a la hora que toque, y como sea, toque. ¿Sí, no, mi hermano dice? Sí. Ya estamos a 3 de la mañana, ya listos, estamos listos. A la hora que tocó y salió, estamos en lo que estamos. Porque no nos podemos ya dar el lujo de
Ay, Señor, en este momento no, espera más a tarde. Ah, bueno, listo, entonces peleaste esto por un mes. Tarda 6 meses. Espérate 6 meses más. ¿Sí me va a entender? ¿Cuánto te demora la bendición? ¿Cuántos años más te demoró la bendición? Como 7. Sí, como 7, porque como al año el Señor lo iba a traer. Y pues uno no entiende, entonces. Por eso es que yo tengo que estar presto cuando Dios dice, listo. No puedo decirle, Señor, ay, ahorita no. Porque toda la bendición se retrasa. Como decíamos los hermanos, vamos a acumular allá, acumulemos allá, uno sobre el otro, allá. Sí. Y ahí miramos. Al techo. Pero, ay, no en este momento, porque pues no tenemos dónde meterlo. Yo me puedo dar el lujo de, allá arrumamos y metamos. Pues a mí cuando alguien me va a bendecir, amén. Yo tengo 50, no importa, arrumemos más, porque de pronto serán para otros. Yo no me puedo dar el lujo de decir, de cerrar mi mano. Yo entendí eso cuando Dios usó a una primera persona para bendecirme. Y me dijo, vas a rehusar que yo te bendiga. ¿Cómo voy a rehusar que Dios cierre sus manos para conmigo? ¿Cómo? Entonces yo seré fatal. Yo no puedo rehusar. Imagínense que es esperar una respuesta de Dios y que cuando Dios la da, ¿no es otra cosa? Fatal. Porque entonces se va a demorar más tiempo de lo que se tardó. Amén. Eso debemos entender nosotros. Que debemos que estar prestos, diligentes y entendidos a lo que Dios quiere. Amén. Porque entonces el que se va a hacer daño soy yo. Yo no. A Dios ¿qué le afecta? A uno es el que le afecta. A uno. Amén. A uno. ¿Y ese sueño que tú tuviste? Amén. Hemos venido clamando mucho tiempo por eso. Que queremos correr. Queremos ya, listo, ya. Que tocó, listo, tocó. Que cansado, pues dormiremos 24 y trabajaremos 24. ¿Sí, no? Pero si toca, toca. Porque hemos clamado mucho tiempo por eso. Para nosotros ahorita dormirnos sobre los laureles. No podemos darnos el lujo. Tenemos que estar prestos a. Amén. Y trajo la respuesta, ¿verdad? Hasta el hermano confirmando sin saber nada. El hermano no sabía nada de él. Pero él está nulo todo esto. Y el Señor lo usó para confirmar. Y así es. No podemos darnos el lujo ya. Por eso es que el Señor dice, muchos están enrolados en sus negocios. Y si yo los necesitara en este momento, Señor, pero... ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a salir hacia otra ciudad? Y se acercaba, Señor, yo te seguiré, pero... Otro, Señor, yo te seguiré, pero... ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a ellos? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y a otro, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cierto? Y a cada uno, listo, sí, sígame, pero hágale, mijo. No se ponga pero. Esos peros es, todavía no, Señor. En ese momento el Señor dijo, listo. Y es decisiones. Decisiones, como dice uno, totales, radicales. Y ahí, porque cuando Jesús le dijo a los apóstoles, no les dio prórroga de, te doy Pedro 15 días para que vayas y soluciones. No, mijo, sígame. Ellos no dijeron, Señor, pero no, siga. Dice que dejaron sus redes y ¿qué? Y le siguieron. Y le siguieron. Y yo he visto eso a Dios conmigo. Cuando me dijo, listo, sal de trabajar. Señor, déjeme 6 meses más mientras yo cuadro acá y veo una plática. Salga de trabajar, mío. Y con la liquidación me dejó así, comiendo hamburguesas. Comiendo hamburguesa, perro, salsa, que ya no queríamos nada más de hamburguesa. Así es. Cuando Dios te dice, avanza, sígueme, te está diciendo, amigo, déjalo. Fe y fidelidad. Y en el camino, paciencia y luego esperanza.
solamente necesita que nosotros deseamos confiar y obedecer. Y yo sé que si el Señor en este momento hubiera listo, lo necesito. Muchos mis obligaciones, mi familia, mi casa. ¿O me equivoco? Dígame, ¿me equivoco? No me equivoco. Porque todos estarían pensando en sus negocios y no los del Señor. Y a mí me tocó, cuando el Señor me dijo, sale tiempo completo, me tocó poder poner mis negocios a un lado y los negocios del Señor. Señor, listo. Tú sabes que necesito pagar arriendo, necesito comer, servicios. Tengo a mi mamita, Señor, esto, aquí, allá. Yo no tengo nada propio. Pero en tus manos estoy. Y tú sí dices, el que cree en ti no será avergonzado. Entré a cumplir ya 7 años de ser sustentado 100% de Dios. Y no me he muerto. Mis hijas no están flacas, ustedes ven que están bien popochitas, señoras y señores. Amén. Visto muy bien, como muy bien. A ratos, como dice el apóstol Pablo, en abundancia, o sea, en escasez, pero nunca nos ha faltado el que comer ni el que vestir. Paga todas nuestras cuentas. El Señor es fiel y bueno. Amén. Ahora, mira cuando Dios probó a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Sacrifiquen a su hijo. Oye, que Abraham se hubiera puesto a darle largas. Entonces Dios le hubiera dado largas a esa bendición que él iba a recibir. Porque Dios ha sido bueno con Israel. Por lo que Abraham hizo. Porque Dios le dijo, de cierto te digo que por cuanto esto hiciste y no me rehusaste, yo te digo, Dios es bueno con Israel por eso. Porque esa obediencia, la prueba que tuvo, la pasó. No fue fácil para él, pero Dios no le iba a probar pasito, porque la bendición era grande. Cuando la bendición es grande, Dios te va a probar pasito. No. Y muchos están acomodados en su mente y en su corazón, que Dios no lo va a probar grande, despacio. Porque esos solo son los pastores, los que tienen que ser probados. Cuando cada sierva y amiga el Señor le dijo a los suyos que esta misma agüita ya se tenía que comer. ¿Sí o no? Ya, el Señor te dijo. Porque es que la bendición es. Entonces Dios no los va a probar. Casi sí. Y hay algunos que Dios todavía no los ha probado. Grande. Y piensan que Dios no los va a probar. Grande. Entonces debemos entender que Dios está planeando algo grande, pero tras algo grande viene una prueba ¿qué? Grande. Amén. Grande. Porque las bendiciones son grandes. Pero yo determino que la prueba se alargue, se extienda o se ponga mucho más dura cuando yo no comprenda. Yo soy el que lo largas al Señor. Amén. Eso es lo que teníamos para compartirles de parte del Señor. Aprendamos, porque si no yo mismo soy el que me voy a traer aflicción sobre aflicción. Si las pruebas traen aflicción, imagínense cuando uno no entiende, dándole vueltas y vueltas. Mira a mi esposito, ella que muchas veces ha dado testimonio. Yo se lo digo por las buenas. Cuando le decía que ella me había entronado en el corazón de nada. Mi esposito. Y la prueba de ella duró un año donde yo no gustaba de mi esposa. Un año donde yo no sentía atracción física hacia mi esposa. Un año donde
me daba fastidio mi esposa. Un año donde, y ella, porque ese amor intenso hacia mí. Hasta que ella entendió. Oye, la prueba era cortica, pero un año hasta que ella entendió. Imagínate cuando el Señor ella apostaba ya. Y el Señor le dijo, hasta que entendiste, ¿no? Pues de cierto te digo que hoy volveré el corazón de tu esposo a ti. Y así fue. Ese mismo día, Dios me confrontó de una manera que yo dije, pues mi esposa es mi hija. Yo llegué mirando a mi esposa como nunca antes la había mirado. Y de ahí volvió Dios el corazón. Por eso cuando Dios dice que nos va a meter en pruebas, ¡ay! Padre de la gloria, Dios no nos da chancla, palo, ni rego, ni nos parte escobas en las espaldas, pero cuando nos dice que nos va a probar, ¡ay! Hasta el más grande chilla. ¿Sí, no, hermano? Hasta el más grande berrea. Y si no tiene lagrimal, no se preocupe que Dios se los crea. A la inversa, ¿sí? Porque cuando Dios necesita probarnos y que aprendamos algo, ¿quién lo detiene? Como dice el apóstol Pablo, ¿alguien ha resistido a su voluntad? Nadie. Entonces muchas veces necesitamos entender que cuando Dios dice prueba, aprendamos por las buenas, porque yo soy el que me va a traer aflicción sobre aflicción, mientras yo le dé tantas largas a esa prueba que Dios determina. Amén. Quiero que nos pongamos en pie.